Jack se encontraba en su hogar, un lugar que había sido testigo de innumerables risas y juegos a lo largo de su infancia. La decoración de Halloween cubría cada rincón, calabazas talladas con caras grotescas sonreían desde la entrada, mientras que telarañas artificiales colgaban de los rincones, dando un aire misterioso a la casa. La luz tenue de las lámparas, junto con las velas encendidas, creaba una atmósfera acogedora y un poco inquietante, perfecta para la noche de Halloween. Con una gran sonrisa, Jack se movía de un lado a otro, organizando los snacks y el equipo de películas. Había preparado palomitas, dulces y algunas bebidas gaseosas, todo dispuesto en la mesa del salón. La emoción burbujeaba en su interior, no solo sería una noche de películas de terror, sino que también sería la oportunidad de pasar tiempo con sus amigos de toda la vida, Sarah y Tom. Esto va a ser épico, murmuró para sí mismo, mientras ajustaba el volumen de la televisión. De repente, el sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Con un salto, corrió hacia la puerta, abriéndola con rapidez. Ahí estaban Sarah y Tom, ambos vestidos con disfraces que reflejaban su personalidad. Sarah llevaba un vestido de bruja, con un sombrero puntiagudo que casi le tapaba los ojos. Tom, por otro lado, se había disfrazado de zombie, con pintura facial que lo hacía lucir bastante aterrador. ¡Sorpresa!, gritaron al unísono, haciendo que Jack se riera a carcajadas. No puedo creer que te hayas disfrazado de zombie otra vez, Tom, comentó Jack, tratando de contener su risa. ¿No se supone que debería ser original en Halloween? Tom se encogió de hombros, sonriendo. La originalidad no es mi fuerte. Además, los zombies nunca pasan de moda. Los tres amigos se acomodaron en el sofá, con las palomitas y las bebidas listas. La primera película que eligieron fue un clásico del cine de terror, uno repleto de clichés que ya conocían de memoria. Mira, ahí va el tipo que siempre investiga ruidos extraños en la casa, dijo Sarah, riendo. ¿Por qué nunca se va a casa? Es obvio que va a morir. Porque es un idiota, respondió Jack entre risas. Siempre tiene que ser el héroe, nunca aprende. Mientras la película avanzaba, los comentarios y las bromas entre ellos fluían con naturalidad. Era una noche de risas y nostalgia, donde los recuerdos de su infancia se entrelazaban con el presente. La atmósfera era ligera, y el sonido de los gritos de la película se mezclaba con sus carcajadas. Sin embargo, un leve escalofrío recorrió la espalda de Jack en un momento, una sensación que no podía explicar. ¿A quién se le ocurre hacer una película de terror en una casa embrujada? Es tan cliché. Tom exclamó, mientras se acomodaba en el sofá, sintiéndose un poco más cómodo con cada bocado de palomitas. Si yo estuviera en esa situación, simplemente me iría a casa y me dormiría, ¿para qué arriesgarse? Y perder la oportunidad de ser el protagonista de una película, nunca. Sarah respondió, haciendo una mueca. A veces, hay que enfrentar el miedo. Aunque, la verdad, yo sería la primera en salir corriendo. La noche continuó entre risas y gritos, mientras el trío disfrutaba de la compañía y de las películas. Sin embargo, cuando la segunda película empezó, Jack sintió que algo había cambiado en el ambiente. Un leve zumbido, casi imperceptible, llenó la sala. ¿Escucharon eso?, preguntó, tratando de sonar despreocupado. ¿Qué cosa?, Sarah preguntó, frunciendo el ceño. Ese ruido, como un zumbido, tal vez es solo el viejo sistema eléctrico. Jack intentó tranquilizarlos, pero la duda se coló en su mente. No me digas que ya te está dando miedo, Jack, bromeó Tom. Vamos, no seas gallina. Solo es una película. Jack sonrió, aunque una parte de él no podía sacudirse la sensación de inquietud. Justo en ese momento, el teléfono de Jack sonó, rompiendo la atmósfera de diversión. Al ver el mensaje en la pantalla, su rostro se tornó serio. Chicos, miren esto, dijo, mostrándoles el teléfono. Acabo de recibir un mensaje anónimo. Dice, no están solos. Los tres se miraron, primero en silencio y luego estallaron en risas, creyendo que era una broma de alguno de sus amigos. ¿Quién se atrevería a asustarnos así?, preguntó Sarah, intentando restarle importancia al mensaje. Es claramente un intento de hacer que nos asustemos. Sí,
Probablemente es algún compañero de clase que se aburrió, agregó Tom, encogiéndose de hombros. No dejen que eso les arruine la noche. Sin embargo, el rayo de diversión que antes iluminaba la habitación comenzó a desvanecerse. La broma del mensaje anónimo aún resonaba en sus mentes, y aunque intentaron mantener la risa, un leve escalofrío volvió a recorrer la espalda de Jack. La película continuó, pero el ambiente ya no era el mismo. Cada ruido en la casa parecía amplificarse, y las sombras danzaban en las paredes con cada parpadeo de la luz. Deberíamos hacer algo divertido para despejarnos, sugirió Jack, tratando de recuperar el ánimo. ¿Qué tal si hacemos una competencia de gritos? El que grite más fuerte, gana. Sarah y Tom se miraron, riendo a pesar de la tensión en el aire. Eso suena ridículo, pero de acuerdo, dijo Sarah, levantándose del sofá. Prepárense para perder. Con el ánimo un poco más elevado, comenzaron a jugar. Pero, a medida que avanzaba la noche, la risa se tornaba cada vez más nerviosa. Jake no podía evitar mirar constantemente hacia la ventana, como si alguien estuviera observando desde afuera. En medio de una escena particularmente aterradora de la película, un golpe resonó en la puerta trasera. Los tres se quedaron en silencio, mirando la pantalla y luego entre ellos. ¿Qué fue eso?, preguntó Tom, con un tono de voz que denotaba inquietud. Probablemente solo fue el viento, respondió Jack, aunque su voz también temblaba un poco. Vamos a seguir viendo la película. Pero la noche de Halloween había comenzado a tomar un giro extraño. La atmósfera ligera que habían disfrutado se había convertido en una sensación de incomodidad. La risa había sido reemplazada por un silencio tenso, y Jack no podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Todo se sentía diferente, como si la casa estuviera viva, observándolos, esperando el momento perfecto para revelarse. La risa que había llenado el aire se desvaneció lentamente, dando paso a un silencio inquietante. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, creando un efecto estroboscópico que hacía que las sombras se alargaran y retorcieran en las paredes. Jake, Sarah y Tom intercambiaron miradas nerviosas, la diversión inicial de la noche de Halloween rápidamente se transformaba en una sensación de incomodidad. Debe ser el viejo sistema eléctrico, sugirió Jack, intentando mantener la calma mientras se levantaba del sofá. A veces hace eso. No sé, Jack. Eso no suena muy convincente, respondió Sarah, su voz temblorosa traicionando su creciente ansiedad. Tal vez deberíamos revisar el sótano. Puede que haya algo suelto ahí abajo. Tom asintió, aunque su expresión era de duda. ¿En serio? ¿Ahora? Me parece que estamos haciendo un gran escándalo por un par de luces parpadeantes. Vamos, es Halloween. Si no exploramos algo, ¿qué más vamos a hacer? Ver más películas de terror y reírnos de los clichés, replicó Jack con una sonrisa forzada. Pero en el fondo, él también sentía un escalofrío recorriendo su espalda. Los tres amigos se dirigieron al sótano, el aire se volvía más frío a medida que descendían por las escaleras. La luz del pasillo apenas iluminaba el espacio, creando un ambiente sombrío que intensificaba la inquietud. Con cada paso, el crujido de la madera resonaba como un eco inquietante. Si encontramos algo raro, prometo que no me asustaré, bromeó Tom, tratando de aliviar la tensión. Pero su voz sonaba más nerviosa de lo que él mismo se daba cuenta. Al llegar al fondo de las escaleras, se encontraron con un sótano desordenado, lleno de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. La oscuridad parecía engullir el lugar, y una sensación de opresión se instaló en sus pechos. Jake encendió una linterna, iluminando la habitación con un haz de luz tembloroso. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó Sarah, su voz apenas un susurro. No tengo ganas de encontrar un fantasma. Solo echa un vistazo. Puede que haya algo interesante, insistió Jack, mientras empezaba a abrir una de las cajas más cercanas. La tapa crujió al abrirse, revelando una colección de viejos objetos, una muñeca rota, un reloj de bolsillo oxidado y una serie de cartas amarillentas. De repente, Tom gritó. «Miren esto». Se acercó a una caja más grande, su voz llena de asombro. Dentro, había una antigua caja de fotos.
Jake y Sarah se acercaron, intrigados. ¿Qué hay en ella?, preguntó Sarah. Tom comenzó a sacar las fotos una a una, mostrando imágenes de una familia que claramente había vivido allí antes. En una de las fotos, un niño sonreía a la cámara, con un aire travieso que recordaba a Jake. Espera. ¿No se parece a ti, Jake? Jake tomó la foto de la mano de Tom, sintiéndose un poco inquieto. El niño en la imagen tenía la misma sonrisa y ojos brillantes. Sí, se parece bastante. Pero, no tengo idea de quiénes son. Tal vez deberíamos averiguarlo, sugirió Sarah, su curiosidad superando el miedo. Podría ser interesante saber más sobre la historia de la casa. Mientras seguían revisando las fotos, las luces del sótano comenzaron a parpadear nuevamente, esta vez de forma más insistente. La atmósfera se tornó aún más tensa, y un viento frío pareció recorrer el espacio. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda, y de repente, un ruido sordo resonó desde la parte superior de las escaleras. ¿Qué fue eso?, preguntó Tom, su voz temblando. Probablemente solo el viento, respondió Jake, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Sin embargo, su corazón latía con fuerza, y podía sentir que algo no estaba bien. Deberíamos volver a la sala, sugirió Sarah, mirándose entre ellos con una expresión de creciente preocupación. No me gusta esto. Mientras comenzaban a subir las escaleras, Jake sintió que algo lo seguía, una presencia oscura que parecía acechar desde la penumbra del sótano. Sin darle importancia, se apresuró a salir, pero al llegar a la planta baja, un escalofrío recorrió su cuerpo al notar que la puerta principal estaba entreabierta. ¿Dejaste la puerta abierta, Jake?, preguntó Tom, mirando con desconfianza. Yo. No, estaba cerrada cuando bajamos, respondió Jake, sintiéndose cada vez más inquieto. ¿No la cerramos? Todos se acercaron a la puerta, sus corazones latiendo al unísono. La brisa fría de la noche entraba en la casa, trayendo consigo un aire de inquietud. Tal vez solo se abrió por el viento, sugirió Sarah, aunque su voz carecía de convicción. Voy a cerrar la puerta, dijo Jake, caminando hacia ella. Mientras la cerraba con un clic resuelto, un escalofrío le recorrió la espalda. Todo está bien. Solo fue un error. Sin embargo, a medida que se alejaban de la puerta, el ambiente se sentía cada vez más tenso. Las sombras parecían bailar en las paredes, y una sensación de ser observado se apoderó de ellos. Tal vez deberíamos llamar a alguien, sugirió Tom, su voz casi un susurro. Esto ya no es divertido. No, no podemos hacer eso. Solo es una broma, y no quiero que se convierta en algo más grande, insistió Jake, tratando de ser el valiente del grupo. Sigamos viendo películas, eso siempre nos ha entretenido. Pero las palabras de Jake apenas lograron calmar la creciente ansiedad en el aire. Sarah miró a su alrededor, sintiéndose cada vez más incómoda. ¿Y si hay alguien en la casa? ¿Y si no estamos solos? Solo es nuestra imaginación, respondió Jake, aunque no estaba seguro. Era Halloween, y todo lo que habían visto en las películas comenzaba a mezclarse con su realidad. Al regresar a la sala, la atmósfera seguía tensa. Las luces del lugar titilaban, y el sonido de una puerta cerrándose resonó en el fondo, como si alguien más estuviera en la casa. Jake se dio la vuelta rápidamente, y sus ojos se encontraron con los de Sarah, llenos de miedo. ¿Lo oyeron?, preguntó ella, su voz temblando. Sí, respondió Tom, mirando hacia la cocina. Vamos a revisar. Con cautela, se acercaron, cada paso resonando en el silencio de la casa. La tensión era palpable, y cada pequeño ruido parecía amplificarse en la oscuridad. Al llegar a la cocina, encontraron todo en su lugar, pero el aire estaba cargado de algo inquietante, como si la casa respirara a su alrededor. Quizás deberíamos salir de aquí, sugirió Sarah, mirando a Jake. Esto no se siente bien. Jake dudó, pero antes de que pudiera responder, un fuerte golpe resonó en la ventana. Todos se sobresaltaron y se dieron la vuelta, sus corazones latiendo a 1000 por hora. ¿Qué fue eso?, preguntó Tom, mirando con pánico hacia la ventana. Vamos a mirar, dijo Jake, acercándose con cautela.
A medida que se acercaba, la luz de la linterna reveló una figura oscura en el jardín. La figura estaba de espaldas, y aunque Jack intentó mirar mejor, ésta se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. «Ten cuidado», gritó Sarah, retrocediendo un paso. «No me gusta esto, Jack. Nos estamos metiendo en algo que no comprendemos». Jake sintió un nudo en el estómago, pero su deseo de proteger a sus amigos lo empujó a seguir adelante. «Solo es una broma de Halloween. Vamos a quedarnos juntos y todo estará bien». Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. Las risas y la diversión se habían desvanecido, dejando solo la inquietante sensación de que algo oscuro se cernía sobre ellos, esperando el momento adecuado para revelarse. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Jake, Sarah y Tom se miraban con incertidumbre después de recibir el segundo mensaje anónimo. El teléfono de Jack había vibrado de forma inquietante en la mesa de café, y al leer el mensaje, un escalofrío recorrió la espalda de cada uno de ellos. «Sé lo que hiciste». La risa nerviosa que había llenado la habitación minutos antes se desvaneció, reemplazada por una atmósfera densa de miedo y desconfianza. «¿Quién podría estar detrás de esto?», preguntó Sarah, frunciendo el ceño mientras se abrazaba a sí misma, como si intentara buscar consuelo en su propio cuerpo. «No sé, pero no creo que sea alguien de nuestra escuela». «Podría ser un broma de alguien que quiere asustarnos», respondió Tom, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba levemente. Jake, que intentaba ser el ancla del grupo, se pasó la mano por el cabello, nervioso. La idea de que alguien pudiera estar vigilándolos, jugando con ellos a través de mensajes escalofriantes, lo inquietaba profundamente. «Vamos a ignorarlo. No pueden hacer nada aquí, y estoy seguro que se trata de una broma de algún compañero». Jack trató de mostrar confianza, pero su voz sonaba más como un intento de convencerse a sí mismo que a sus amigos. «Jack, esto no es normal. Deberíamos irnos», insistió Sarah, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. La luz del pasillo apenas iluminaba el espacio, creando un ambiente sombrío que intensificaba la inquietud. Con cada paso, el crujido de la madera resonaba como un eco inquietante. «Si encontramos algo raro, prometo que no me asustaré», bromeó Tom, tratando de aliviar la tensión. Pero su voz sonaba más nerviosa de lo que él mismo se daba cuenta. Al llegar al fondo de las escaleras, se encontraron con un sótano desordenado, lleno de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. La oscuridad parecía engullir el lugar, y una sensación de opresión se instaló en sus pechos. Jake encendió una linterna, iluminando la habitación con un haz de luz tembloroso. «¿Qué estamos buscando exactamente?», preguntó Sarah, su voz apenas un susurro. «No tengo ganas de encontrar un fantasma. Solo echa un vistazo». «Puede que haya algo interesante», insistió Jack, mientras empezaba a abrir una de las cajas más cercanas. La tapa crujió al abrirse, revelando una colección de viejos objetos, una muñeca rota, un reloj de bolsillo oxidado y una serie de cartas amarillentas. De repente, Tom gritó: «Miren esto». Se acercó a una caja más grande, su voz llena de asombro. Dentro, había una antigua caja de fotos. Jake y Sarah se acercaron, intrigados. «¿Qué hay en ella?», preguntó Sarah. Tom comenzó a sacar las fotos una a una, mostrando imágenes de una familia que claramente había vivido allí antes. En una de las fotos, un niño sonreía a la cámara, con un aire travieso que recordaba a Jack. «Espera. ¿No se parece a ti, Jack?». Jake tomó la foto de la mano de Tom, sintiéndose un poco inquieto. El niño en la imagen tenía la misma sonrisa y ojos brillantes. «Sí, se parece bastante. Pero, no tengo idea de quiénes son». «Tal vez deberíamos averiguarlo», sugirió Sarah, su curiosidad superando el miedo. «Podría ser interesante saber más sobre la historia de la casa». Mientras seguían revisando las fotos, las luces del sótano comenzaron a parpadear nuevamente, esta vez de forma más insistente. La atmósfera se tornó aún más tensa, y un viento frío pareció recorrer el espacio.
Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda, y de repente, un ruido sordo resonó desde la parte superior de las escaleras. ¿Qué fue eso?, preguntó Tom, su voz temblando. Probablemente solo el viento, respondió Jake, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Sin embargo, su corazón latía con fuerza, y podía sentir que algo no estaba bien. Deberíamos volver a la sala, sugirió Sarah, mirándose entre ellos con una expresión de creciente preocupación. No me gusta esto. Mientras comenzaban a subir las escaleras, Jake sintió que algo lo seguía, una presencia oscura que parecía acechar desde la penumbra del sótano. Sin darle importancia, se apresuró a salir, pero al llegar a la planta baja, un escalofrío recorrió su cuerpo al notar que la puerta principal estaba entreabierta. ¿Dejaste la puerta abierta, Jake?, preguntó Tom, mirando con desconfianza. Yo. No, estaba cerrada cuando bajamos, respondió Jake, sintiéndose cada vez más inquieto. ¿No la cerramos? Todos se acercaron a la puerta, sus corazones latiendo al unísono. La brisa fría de la noche entraba en la casa, trayendo consigo un aire de inquietud. Tal vez solo se abrió por el viento, sugirió Sarah, aunque su voz carecía de convicción. Voy a cerrar la puerta, dijo Jake, caminando hacia ella. Mientras la cerraba con un clic resuelto, un escalofrío le recorrió la espalda. Todo está bien. Solo fue un error. Sin embargo, a medida que se alejaban de la puerta, el ambiente se sentía cada vez más tenso. Las sombras parecían bailar en las paredes, y una sensación de ser observado se apoderó de ellos. Tal vez deberíamos llamar a alguien, sugirió Tom, su voz casi un susurro. Esto ya no es divertido. No, no podemos hacer eso. Solo es una broma, y no quiero que se convierta en algo más grande, insistió Jake, tratando de ser el valiente del grupo. Sigamos viendo películas, eso siempre nos ha entretenido. Pero las palabras de Jake apenas lograron calmar la creciente ansiedad en el aire. Sarah miró a su alrededor, sintiéndose cada vez más incómoda. ¿Y si hay alguien en la casa? ¿Y si no estamos solos? Solo es nuestra imaginación, respondió Jake, aunque no estaba seguro. Era Halloween, y todo lo que habían visto en las películas comenzaba a mezclarse con su realidad. Al regresar a la sala, la atmósfera seguía tensa. Las luces del lugar titilaban, y el sonido de una puerta cerrándose resonó en el fondo, como si alguien más estuviera en la casa. Jake se dio la vuelta rápidamente, y sus ojos se encontraron con los de Sarah, llenos de miedo. ¿Lo oyeron?, preguntó ella, su voz temblando. Sí, respondió Tom, mirando hacia la cocina. Vamos a revisar. Con cautela, se acercaron, cada paso resonando en el silencio de la casa. La tensión era palpable, y cada pequeño ruido parecía amplificarse en la oscuridad. Al llegar a la cocina, encontraron todo en su lugar, pero el aire estaba cargado de algo inquietante, como si la casa respirara a su alrededor. Quizás deberíamos salir de aquí, sugirió Sarah, mirando a Jake. Esto no se siente bien. Jake dudó, pero antes de que pudiera responder, un fuerte golpe resonó en la ventana. Todos se sobresaltaron y se dieron la vuelta, sus corazones latiendo a 1000 por hora. ¿Qué fue eso?, preguntó Tom, mirando con pánico hacia la ventana. Vamos a mirar, dijo Jake, acercándose con cautela. A medida que se acercaba, la luz de la linterna reveló una figura oscura en el jardín. La figura estaba de espaldas, y aunque Jack intentó mirar mejor, ésta se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Ten cuidado, gritó Sarah, retrocediendo un paso. No me gusta esto, Jack. Nos estamos metiendo en algo que no comprendemos. Jake sintió un nudo en el estómago, pero su deseo de proteger a sus amigos lo empujó a seguir adelante. Solo es una broma de Halloween. Vamos a quedarnos juntos y todo estará bien. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. Las risas y la diversión se habían desvanecido, dejando solo la inquietante sensación de que algo oscuro se cernía sobre ellos, esperando el momento adecuado para revelarse. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Jake, Sarah y Tom se miraban con incertidumbre después de recibir el segundo mensaje anónimo.
El teléfono de Jack había vibrado de forma inquietante en la mesa de café, y al leer el mensaje, un escalofrío recorrió la espalda de cada uno de ellos. Sé lo que hiciste. La risa nerviosa que había llenado la habitación minutos antes se desvaneció, reemplazada por una atmósfera densa de miedo y desconfianza. ¿Quién podría estar detrás de esto?, preguntó Sarah, frunciendo el ceño mientras se abrazaba a sí misma, como si intentara buscar consuelo en su propio cuerpo. No sé, pero no creo que sea alguien de nuestra escuela. Podría ser un broma de alguien que quiere asustarnos, respondió Tom, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba levemente. Jake, que intentaba ser el ancla del grupo, se pasó la mano por el cabello, nervioso. La idea de que alguien pudiera estar vigilándolos, jugando con ellos a través de mensajes escalofriantes, lo inquietaba profundamente. Vamos a ignorarlo. No pueden hacer nada aquí, y estoy seguro que se trata de una broma de algún compañero. Jack trató de mostrar confianza, pero su voz sonaba más como un intento de convencerse a sí mismo que a sus amigos. Jack, esto no es normal. Deberíamos irnos, insistió Sarah, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Ella había sido siempre la más precavida del grupo, y en ese momento sus instintos estaban gritando. No podemos dejar que esto nos asuste. Es Halloween. Vamos a jugar algo, a distraernos. Jack propuso, con un tono que sonaba más firme de lo que se sentía. ¿Qué tal un juego de mesa?, sugirió Tom, intentando aportar algo positivo al ambiente. Se levantó de su asiento y fue hacia la estantería donde Jack guardaba varios juegos. Mientras buscaba, un golpe sordo resonó en la ventana del salón, haciendo que los tres se sobresaltaran. ¿Qué fue eso?, preguntó Sarah, mientras su corazón se aceleraba. Jake se acercó a la ventana, aunque algo en su interior le decía que no debía hacerlo. Se asomó cautelosamente, pero no vio nada. La oscuridad del jardín parecía tragar cualquier rastro de luz. Debe haber sido una rama o algo así. No hay nada, dijo Jack, intentando sonar despreocupado, pero la duda se reflejaba en su rostro. No sé, Jack. Esto no me gusta nada. Deberíamos salir de aquí, insistió Sarah, su voz ahora temblando de verdad. No, no podemos dejar que esto nos asuste. Vamos a jugar. Jack volvió a insistir, aunque su tono sonaba más como un desafío a su propio miedo que a la situación. Mientras se acomodaban nuevamente en el sofá, Tom sacó un juego de mesa de su elección. Era un juego de horror, perfecto para la noche. Sin embargo, a medida que jugaban, la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. Las risas forzadas y los comentarios nerviosos llenaban los espacios en blanco, pero el miedo seguía acechando en el fondo, como una sombra que no podían ignorar. Mira, tengo una carta de toma un giro escalofriante, exclamó Tom, levantando una carta con una sonrisa nerviosa. Sin embargo, su risa se apagó cuando una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, apagando momentáneamente las luces. ¿Vieron eso?, preguntó Jack, con los ojos muy abiertos. Solo fue el viento. Es Halloween. Tom intentó reírse, pero su voz sonaba tensa. Justo en ese instante, el teléfono de Jack sonó nuevamente. Todos se quedaron en silencio, con el corazón latiendo desbocado. Jake miró la pantalla y vio un nuevo mensaje. Con manos temblorosas, lo abrió. Sé lo que hiciste. No puede ser, exclamó Sarah, su voz un susurro asustado. ¿Quién es? ¿Qué quiere?, preguntó Tom, casi suplicando por una respuesta. No lo sé. Tal vez deberíamos ir a llamar a la policía, sugirió Sarah, su voz temblando. No, no podemos hacer eso. Sería ridículo. Esto es solo una broma. Jack trató de calmar a sus amigos, pero su propio miedo comenzaba a fluir en su voz. Yo creo que deberíamos salir de la casa. No me siento segura aquí dentro. Sarah miraba por la ventana, como si esperara ver algo o a alguien. De repente, un golpe fuerte resonó en la ventana, interrumpiendo su conversación. Los tres se quedaron paralizados, mirándose unos a otros. El sonido parecía venir de fuera, de la oscuridad que envolvía el jardín.
¿Qué fue eso?, preguntó Tom, su voz era un susurro temeroso. No lo sé. Voy a mirar. Jake se acercó a la ventana de nuevo, pero esta vez, su pulso latía con fuerza en sus sienes. Al asomarse, la oscuridad del exterior lo envolvió, pero no vio nada. No hay nada fuera, dijo, volviéndose hacia sus amigos. Eso es lo que dices ahora. Pero no estoy segura de que eso sea verdad, Jake. Sarah se movió inquieta, mirando a su alrededor como si esperara que algo apareciera. Podría ser un animal o algo. No hay razón para entrar en pánico. Tom trató de sonar relajado, pero el temblor en su voz lo traicionaba. Decididos a no dejar que el miedo los dominara, intentaron regresar al juego. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Cada ruido, cada sombra, parecía amplificarse en la oscuridad de la casa. La risa se había ido, reemplazada por susurros que parecían bailar en el aire. ¿Por qué no podemos simplemente disfrutar de la noche?, preguntó Jake, su frustración comenzaba a mostrarse. Porque algo no está bien, Jake. Sarah lo interrumpió, su voz era firme. Estos mensajes, los ruidos, la ventana, todo esto no tiene sentido. El silencio se adueñó de la habitación, y solo el sonido de sus respiraciones podía escucharse. La atmósfera se sentía cada vez más pesada, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. Jake se levantó una vez más, decidido a buscar alguna respuesta. Voy a cerrar la ventana. No quiero que entre más frío, dijo, caminando hacia la ventana, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Cuando llegó a la ventana, se detuvo en seco. Allí, en el jardín, vio una figura oscura. Su corazón se detuvo por un segundo. Era imposible ver detalles en la oscuridad, pero la silueta era inconfundible. Jack. ¿Qué pasa?, preguntó Sarah, acercándose a él. Hay alguien ahí, susurró Jack, sin poder apartar la mirada. ¿Dónde? Tom se acercó, pero la figura ya había desaparecido en la oscuridad. No está, ya no está, dijo Jack, con la voz temblando. Esto no es una broma, ¿verdad? Sarah miraba a su alrededor, su rostro pálido. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó Tom, un tono de desesperación apareciendo en su voz. La sensación de que no estaban solos se intensificó. La realidad de su situación se les asentó pesadamente sobre los hombros. La noche de Halloween, que había comenzado como una simple reunión entre amigos, había tomado un giro oscuro y aterrador. No había forma de que pudieran ignorarlo más tiempo. El miedo estaba presente, y la idea de que alguien los estuviera observando los perseguía como una sombra. Jake miró a Sarah y Tom mientras cerraban las ventanas y aseguraban las puertas. El eco de sus risas se había desvanecido, reemplazado por un silencio tenso y palpable. La noche de Halloween que había comenzado llena de diversión ahora se sentía como una trampa. Los mensajes anónimos, los ruidos extraños y la figura oscura en el jardín habían elevado una atmósfera de terror que cada uno de ellos sentía en lo más profundo de su ser. ¿Están seguros de que deberíamos quedarnos aquí?, preguntó Sarah, su voz temblando ligeramente. ¿Y a dónde iríamos?, replicó Jack, tratando de mantener la calma. La casa de mis padres está a solo unos minutos, pero el camino está oscuro y no quiero arriesgarme. Tom asintió, aunque su expresión mostraba más dudas que confianza. Mientras Jack aseguraba la última ventana, Sarah se volvió hacia la cocina, buscando algún consuelo, y fue ahí donde encontró la nota. La hoja amarillenta parecía haber estado oculta bajo un montón de papeles. Sus manos temblaron mientras la desdoblaba. Las palabras escritas a mano, con una caligrafía apretada, le hicieron el corazón latir más rápido. No confíes en el que está a tu lado. Chicos, gritó, su voz resonó en la casa. Miren esto. Jake y Tom se acercaron rápidamente, sus rostros reflejando confusión y un atisbo de miedo. Jack tomó la nota de las manos de Sarah, sus ojos escaneando cada letra. Esto no puede ser real, dijo Tom, su voz baja y temblorosa. ¿Quién pudo haberla dejado aquí? Quizás alguien entró y se está burlando de nosotros, sugirió Jack, aunque sus palabras no convencían ni a él mismo. O tal vez,
comenzó Sarah, pero se detuvo, sintiendo el peso de la atmósfera que los rodeaba. Tal vez haya algo más aquí. La paranoia comenzó a apoderarse de ellos, como una niebla oscura que se filtraba en sus mentes. Se miraron unos a otros, cada uno tratando de descifrar si el otro podría ser el responsable de los mensajes. Los ecos de sus risas anteriores se desvanecieron, reemplazados por murmullos de desconfianza. No podemos dejar que esto nos divida, dijo Jake, intentando ser el ancla en medio de la tormenta. Somos amigos desde la infancia, y no hay razón para sospechar el uno del otro. ¿Y si hay una razón? Preguntó Sarah, sus ojos llenos de incertidumbre. No podemos ignorar lo que está pasando. Tom miró hacia la puerta principal, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Los ruidos provenientes de la casa, que antes parecían ser solo parte del viejo hogar, ahora sonaban como si estuvieran conspirando en su contra. Voy a buscar mi teléfono, dijo Tom, tratando de distraerse. Tal vez podamos llamar a alguien. No, no es seguro salir, interrumpió Jake, su tono más firme. Vamos a quedarnos juntos y tratar de averiguar qué está pasando. Mientras Jake intentaba mantener la calma, Sarah y Tom se movían nerviosamente por la habitación. Era difícil ignorar la sensación de que algo estaba observándolos, una presencia que se cernía sobre ellos como una sombra. ¿Por qué no jugamos a algo?, sugirió Sarah, intentando romper el hielo. Un juego de mesa, algo que nos mantenga ocupados. ¿Qué les parece un juego de cartas?, preguntó Jake, aliviado por la idea de distraerse un poco. Pero antes de que pudiera continuar, un fuerte golpe resonó en una de las ventanas. El trío se quedó en silencio, sus corazones latiendo al unísono. Jake se acercó cautelosamente a la ventana, su mano temblando cuando la levantó para mirar afuera. La oscuridad del jardín se extendía ante él, pero no había nada, solo un susurro del viento. ¿Qué fue eso?, preguntó Tom, con la voz apenas audible. No lo sé, pero se sintió extraño, respondió Jake, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Se volvió hacia sus amigos. Tal vez deberíamos quedarnos cerca de la cocina, donde hay más luz. Mientras se movían, la tensión en el aire era casi palpable. Cada uno de ellos se sentía vulnerable, como si una fuerza invisible estuviera al acecho. La cocina, que había sido un refugio de risas y anécdotas durante su infancia, ahora se sentía como un laberinto de sombras. Voy a encender las luces, dijo Sarah, dirigiéndose al interruptor. Tal vez eso ayude. Pero cuando lo hizo, la luz parpadeó de manera inquietante y luego se apagó por completo. Un grito ahogado escapó de sus labios, y Jake se acercó rápidamente a ella, sintiendo cómo la oscuridad los envolvía. No entres en pánico, gritó Jack. Solo hay que buscar una linterna. Mientras buscaban, susurrantes ecos comenzaron a llenar la habitación, como si voces lejanamente familiares estuvieran tratando de comunicarse. La atmósfera se volvió opresiva, y cada vez que uno de ellos se movía, el sonido de sus pasos parecía resonar de manera exagerada. ¿Escucharon eso?, preguntó Tom, su voz entrecortada. Hay algo aquí. Es solo nuestra imaginación, trató de tranquilizarlos Jake, aunque él mismo comenzaba a dudar. Solo necesitamos mantener la calma. Justo cuando empezaban a calmarse, un objeto cayó de la mesa, resonando en el silencio. Una cuchara de metal, que había estado perfectamente en su lugar, ahora yacía en el suelo, como si alguien la hubiera lanzado. Todos miraron al suelo, luego se miraron entre sí, los ojos llenos de horror. Esto se está saliendo de control, susurró Sarah, buscando su mano. ¿Qué hacemos? Dividirnos, dijo Jake, su mente trabajando a 1000 por hora. Necesitamos buscar al intruso, ver si hay alguien más en la casa. Tom y Sarah intercambiaron miradas nerviosas, pero sabían que no había vuelta atrás. La idea de permanecer juntos les daba una falsa sensación de seguridad que ya no podían permitirse. Está bien, dijo Tom, con un hilo de determinación en su voz. Yo iré al sótano. Es el lugar más alejado. Jake, tú revisa el segundo piso, y Sarah, quédate aquí y asegúrate de que nada extraño ocurra en la cocina. Jake asintió,
aunque su estómago se retorcía de ansiedad. La idea de separarse lo aterrorizaba, pero sentía que era la única opción si querían averiguar qué estaba sucediendo. Sí, pero manténganse en contacto, dijo Jack antes de que cada uno se marchara. Si ven o escuchan algo, reúnanse aquí rápido. Mientras cada uno se dirigía a su respectiva área, una sensación de soledad y desasosiego llenó la casa. Jake subió las escaleras, el crujido de las tablas resonando bajo sus pies mientras se preguntaba si era una buena idea haber dividido sus fuerzas. Cada habitación que exploraba parecía más sombría que la anterior, como si las sombras estuvieran esperando su llegada. Al llegar al segundo piso, se detuvo un momento para escuchar. Todo estaba en silencio, pero el silencio era inquietante. Entonces, un susurro apenas audible llegó a sus oídos, llamándolo, desafiándolo. Jack, parecía decir la voz, pero no podía distinguir si era real o solo su imaginación. Mientras tanto, en el sótano, Tom sentía un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad lo rodeaba, y el aire era denso, casi pesado. Se preguntaba si realmente había algo allí, o si todo era producto de su propia paranoia. Esto no es divertido, murmuró para sí mismo, mientras encendía su celular, usando la luz tenue para iluminar su camino. Al mismo tiempo, Sarah permanecía en la cocina, intentando mantener su mente ocupada, pero la sensación de ser observada era innegable. Cada sonido, cada crujido, parecía amplificarse en la quietud del lugar. Se preguntó si había tomado la decisión correcta al quedarse sola. La casa, que antes había sido un refugio de risas y buenos recuerdos, se había convertido en un laberinto de terror, donde la amistad y la confianza se desmoronaban ante la amenaza de lo desconocido. Mientras las sombras avanzaban, el destino de los tres amigos pendía de un hilo, y la verdad detrás de los extraños sucesos comenzaba a revelarse, aunque no estaban preparados para lo que descubrirían. La noche se había vuelto una pesadilla. Jake y Sarah, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se encontraban en el pasillo oscuro de la casa, llamando a Tom. La preocupación se transformó rápidamente en miedo palpable. «Tom», gritó Jack, su voz resonando en la penumbra. «Responde». El silencio era ensordecedor. Sarah miró a Jack, sus ojos reflejando la creciente ansiedad. «¿Y si algo le ha pasado?», susurró, su tono temblando ligeramente. Jake sacudió la cabeza, tratando de mantener la calma. «No, no puede ser. Solo se está escondiendo para asustarnos. Es Halloween, Sarah. Lo hace todo el tiempo». Pero a medida que pasaban los minutos y la única respuesta que recibían era el eco de sus propios llamados, la incertidumbre se instaló entre ellos como una sombra oscura. «Voy a buscarlo», dijo Jack finalmente, con determinación. «Quédense aquí». «No, Jack, no te vayas solo». «Esto no es un juego», insistió Sarah, aferrándose a su brazo. «Voy a buscarlo». «No puedo esperar más», replicó él, zafándose de su agarre. «Si no vuelvo en 5 minutos, ven a buscarme». Sin esperar respuesta, Jack se adentró en la oscuridad, su corazón acelerado y su respiración entrecortada. Mientras caminaba por el pasillo, el sonido de sus pasos resonaba en el aire, amplificado por la atmósfera tensa. Llamó de nuevo a Tom, esperando que respondiera, pero solo recibió más silencio. «Tom, ¿dónde estás?», murmuró para sí mismo, sintiendo que la inquietud le subía por la espalda. La casa parecía estar viva, cada crujido y cada susurro hacían que su piel se erizara. Jake se dirigió hacia la cocina, donde la luz tenue apenas iluminaba el espacio. Miró por debajo de la mesa y detrás de la nevera, pero no había rastro de su amigo. Fue entonces cuando escuchó un suave murmullo que parecía provenir del sótano. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «No, no, esto no puede estar pasando», se dijo a sí mismo, pero su curiosidad lo llevó a acercarse a la puerta del sótano. La manija estaba fría al tacto, y dudó un momento antes de abrirla. La oscuridad del sótano parecía absorber la luz, y un aire frío emergió de las profundidades. «Tom, ¿estás ahí?», llamó, su voz temblando mientras bajaba los escalones. Al llegar al final, sus ojos se ajustaron a la penumbra, y se dio cuenta de que el sótano estaba vacío.
Pero algo en el ambiente le hizo sentir que no estaba solo. La sensación de ser observado lo hizo sentir una punzada en el estómago. Justo cuando estaba a punto de retroceder, escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, el corazón en la garganta, pero no había nada allí. Jake, llamó una voz a sus espaldas. Era Sarah. Sarah, exclamó, aliviado de escucharla. ¿Dónde está Tom? No lo sé. Lo busqué en la sala y en el baño, pero no está en ninguna parte, respondió ella, su voz llena de pánico. Estoy empezando a asustarme. Sin poder evitarlo, Jake sintió que la desesperación lo invadía. Tenemos que regresar a la sala. Tal vez él ya está allí. Juntos, comenzaron a ascender las escaleras, pero cuando llegaron al último peldaño, se encontraron con una escena que les heló la sangre. Allí, en el umbral de la sala, estaba Tom. Sin embargo, algo en su postura no era normal. Estaba rígido, con la mirada perdida en el vacío. «Tom», preguntó Jake, dando un paso hacia él. «¿Estás bien?» Tom giró lentamente la cabeza hacia ellos, y Jake se dio cuenta de que tenía una herida en la mano, como si hubiera sido cortada por algo afilado. «Me atacó», dijo Tom, su voz temblando. No estaba solo, había alguien más. Sarah dio un paso atrás, sus ojos llenos de temor. «¿Qué quieres decir? ¿Quién te atacó?» Tom parecía tener dificultades para articular sus pensamientos. «No lo sé», era como una sombra. Se movía rápido, y luego sentí un dolor, miró su mano, que goteaba un poco de sangre. «No sé qué pasó». «Tenemos que limpiar eso», dijo Jake, acercándose. «Ven, siéntate aquí». Tom se dejó caer en el sofá, mientras Jake buscaba un botiquín en la cocina. Sarah se quedó observando a su amigo, tratando de entender la situación. La atmósfera en la habitación había cambiado drásticamente. Ya no era solo Halloween, era una noche de horror. ¿Estás seguro de que no había nadie más aquí?, preguntó Sarah, insegura. ¿Quién o qué te atacó? Tom la miró, sus ojos llenos de miedo. No lo sé. Pero sentí que alguien estaba detrás de mí. Escuché susurros, como si me llamaran. Jake regresó con un botiquín de primeros auxilios y comenzó a limpiar la herida de Tom. El silencio en la habitación era casi opresivo. «No podemos quedarnos aquí», dijo Sarah, su voz llena de determinación. «Necesitamos salir de esta casa». Jake miró a Tom, que parecía estar lidiando con su propia confusión y miedo. «¿Estás bien para moverte?» Tom asintió, aunque su expresión era de duda. «Sí, creo que puedo hacerlo». Justo cuando Jake terminó de vendar la mano de Tom, la luz de la sala parpadeó y se apagó por completo. El pánico se apoderó de ellos de inmediato. «Jack», gritó Sarah, aferrándose a su brazo. «¿Qué está pasando?» «No lo sé», respondió Jake, su voz grave. «Quédense juntos». En la oscuridad, comenzaron a escuchar risas burlonas, ecos que parecían venir de todas partes. Jake sintió que un sudor frío le recorría la espalda. La puerta principal se abrió de golpe, resonando en el silencio. «No», gritó Jake, pero su voz se perdió en la oscuridad. Tom, visiblemente asustado, se aferró al sofá. «¿Qué está pasando? ¿Quién está ahí?» Sarah intentó encender su teléfono para iluminar el lugar, pero no había señal. La desesperación se reflejaba en sus ojos. «Debemos salir de aquí. Ahora», dijo Jake, su voz firme. Sin embargo, cuando él y Sarah intentaron moverse, la risa se intensificó, resonando en sus oídos como un canto macabro. «¿Qué hacemos?», preguntó Sarah, temblando. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí», respondió Jake, sintiendo que la tensión aumentaba a su alrededor. Mientras intentaban orientarse en la oscuridad, una sombra se dibujó en la pared, y un profundo escalofrío recorrió sus cuerpos. La risa se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando solo el eco de su miedo en la habitación, como si la casa misma hubiera cobrado vida. «Jake», murmuró Sarah, su voz apenas un susurro. «¿Qué vamos a hacer?».
La única respuesta fue el silencio abrumador que llenaba el aire. La luz parpadeó brevemente antes de regresar, iluminando la sala de estar de la casa de Jake. Aún asustado por la oscuridad repentina, respiró profundamente, intentando calmar su agitado corazón. Sin embargo, al girar hacia el espejo que colgaba en la pared, se detuvo en seco. Su reflejo se veía normal, pero detrás de él, en la penumbra, había una sombra que no pertenecía a nadie. Con un escalofrío recorriendo su espalda, se dio la vuelta rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Tom. Sarah, llamó, su voz resonando en el silencio tenso de la casa. ¿Qué pasa, Jake? ¿Viste algo?, preguntó Sarah, asomándose desde detrás del sofá, su rostro pálido y sus ojos llenos de temor. Nada, balbuceó Jake, sintiendo que su mente jugaba trucos con él. Solo, creo que estoy viendo cosas. Tom, que había estado en un rincón de la habitación, se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Estás seguro de que no es solo el miedo? A veces, la mente juega malas pasadas, especialmente en Halloween. Su risa tuvo un tono nervioso, que no pasó desapercibido para Sarah. Sí, pero este lugar es raro, insistió Sarah, cruzando los brazos. Desde que llegamos, todo ha sido extraño. Lo sé, pero no podemos dejarnos llevar por la paranoia. Vamos a poner algo de música o a ver otra película, sugirió Jake, intentando cambiar el tema. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable y la atmósfera se sentía densa. Mientras tanto, Tom, observando a sus amigos, sintió un extraño alivio al ver que aún estaban juntos. Sin embargo, la sensación de culpa comenzó a carcomerlo. Había estado detrás de los mensajes y las bromas, deseando asustar a sus amigos por diversión, pero la situación se había tornado oscura. Pensó en confesarle su plan, pero una parte de él temía que no podrían manejar la verdad. Entonces, decidió dejarlo pasar un momento más. Chicos, ¿qué tal si jugamos algo para distraernos? Podría ser divertido, dijo Tom, tratando de sonar despreocupado. ¿Qué tipo de juego?, preguntó Sarah, con desconfianza. Algo ligero, como un juego de cartas o de mesa, sugirió Tom, con un tono que pretendía ser casual. No algo que nos asuste más. De acuerdo, pero con una condición, dijo Jake, todavía un poco inquieto. Si algo extraño vuelve a pasar, paramos inmediatamente. Trato hecho, respondió Tom, sintiendo que la risa podría deshacer parte del miedo que había crecido entre ellos. Se acomodaron en el suelo, formando un círculo con las cartas, intentando relajar la tensión. Mientras jugaban, la conversación fluía entre risas y bromas, pero de repente, un sonido sordo resonó a través de la casa, como si algo hubiera golpeado la pared. Todos los ojos se dirigieron a la ventana, donde una sombra oscura se asomaba brevemente antes de desvanecerse. ¿Lo viste?, preguntó Jake, su voz temblorosa. Sí, pero no puede ser nada, dijo Tom rápidamente, tratando de no dejar que el miedo lo dominara. Sin embargo, su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Debemos ir a ver, insistió Sarah, levantándose. No podemos quedarnos aquí sin saber qué fue eso. Está bien, pero con cuidado, dijo Jake, sintiendo que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Avanzaron juntos hacia la ventana, la tensión palpable entre ellos. Al asomarse, no encontraron nada, solo el jardín oscuro iluminado por la tenue luz de la luna. Sin embargo, la sensación de ser observados no desaparecía. Es solo nuestra imaginación, murmuró Jake, sintiéndose un poco más valiente. Sin embargo, el aire seguía siendo pesado, y el silencio ensordecedor se hacía cada vez más incómodo. De repente, el teléfono de Jake sonó nuevamente. Su corazón se detuvo al ver el mensaje. Sé lo que hiciste. Su mente se nubló con recuerdos de las travesuras de su infancia, pero esta vez, no era una broma. Miró a Tom y Sarah, la duda reflejada en sus ojos. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó Sarah, mirando a Tom con desconfianza. No tengo idea, respondió Tom, sudando frío. Quizás alguien está jugando con nosotros. Esto no es divertido.
O podría ser alguien que realmente quiere hacernos daño, sugirió Jack, comenzando a sentir un nudo en el estómago. Eso no tiene sentido. Solo somos nosotros tres aquí, insistió Tom, apretando los dientes. Pero en el fondo, sentía que algo más estaba en juego. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más espeso. Decidieron dividirse para buscar al intruso, pero el miedo los envolvía como una niebla. Mientras Jack buscaba en la cocina, Sarah y Tom registraban el pasillo. El silencio se hacía pesado, y cada sonido parecía amplificarse. De repente, un grito desgarrador resonó en la casa. Jake corrió hacia el sonido, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar, encontró a Sarah paralizada, mirando a Tom con horror. ¿Qué te pasó?, preguntó Jack, su voz temblando. Tom estaba de pie, su mano cubierta de sangre. Alguien me atacó, dijo, su voz temblando. La expresión de terror en su rostro hizo que Jack sintiera un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dónde está el atacante?, preguntó Sarah, su voz apenas un susurro, mirando a su amigo con ansiedad. No lo sé, pero estaba allí, en la oscuridad. Me salió de la nada, respondió Tom, mirando nerviosamente a su alrededor. De repente, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. En la penumbra, risas burlonas resonaron, llenando la habitación de una tensión insoportable. Jake sintió que su corazón se detenía cuando la puerta principal se abrió lentamente, como si una fuerza invisible la empujara. «Cierra la puerta», gritó Sarah, pero cuando lo intentaron, una figura oscura se materializó en la entrada, parada en la oscuridad. «¿Qué quieren?», preguntó Jack, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. La sombra se acercó lentamente, revelando una forma humanoide, pero con ojos vacíos que parecían devorar la luz. «No», gritó Tom, dando un paso atrás. «No puede ser real». «Soy el eco de lo que fuiste», dijo la sombra, su voz un susurro helado. «Y lo que aún debes enfrentar». Jake sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz un hilo de pánico. «Quiero lo que me fue robado», dijo la sombra, enfocándose en Tom. «Tú eres el hijo de esta casa, y has venido a reclamar lo que es tuyo». «No, eso no puede ser cierto», balbuceó Tom, sintiendo que la realidad se desvanecía a su alrededor. «Es una broma, Tom». «Todo este tiempo ha sido una broma», gritó Jack, pero su voz se perdió en la risa burlona del espíritu. La sombra se abalanzó sobre Tom, envolviéndolo en una oscuridad densa. «Tú sabes lo que hiciste. No puedes escapar de tu pasado». «No, Tom», gritó Sarah, extendiendo la mano, pero era demasiado tarde. Tom se convirtió en un prisionero de la sombra, su rostro lleno de terror. «Déjalo ir», exigió Jack, sintiendo que la desesperación lo consumía. «Solo hay una manera de liberarlo», dijo la sombra, su risa resonando en la oscuridad. «Sacrificio. Una vida por otra». Jake y Sarah se miraron, la comprensión aterradora llenando sus ojos. «No, no puede ser», susurró Sarah, sintiendo que las lágrimas caían por su rostro. Tom, con lágrimas en los ojos, miró a sus amigos. «No hay otra opción», dijo, su voz llena de determinación. «Yo voy a quedarme. Esto es mi culpa. Debo hacer lo correcto». «No, Tom». «No puedes», gritó Jack, pero Tom ya había tomado la decisión. «Hazlo por mí». «Libérame», exclamó Tom, y antes de que pudieran decir algo más, él se lanzó hacia la sombra, como si se entregara a su destino. La sombra se disipó con un grito ensordecedor, y el silencio reinó en la habitación. Jake y Sarah, parados en la oscuridad, se sintieron vacíos. La realidad de lo que acababa de suceder les golpeó con fuerza. Mientras la luz comenzó a regresar, Jack y Sarah se miraron, el dolor en sus corazones era palpable. «Tom, ¿por qué?», susurró Jack, sintiendo que su mundo se desmoronaba.